Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta reunión del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Bienvenidos los que se suman por primera vez. Eh, es una alegría enorme ver a tantos amigos y a tanta gente querida y le doy la bienvenida a los que se suman por primera vez y hago votos para que lo sigan haciendo. Voy a presentar a quienes forman parte de este proyecto que hoy libramos a todos los asistentes. Voy a empezar por orden alfabético. Primero, Miguel Ángel Bermejo Castrillo, que es catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones y director del Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Es miembro del Comité Internacional sobre Historia de las Universidades, presidente de la red ELOAS, European Network on Digital Academic Data, coordinador del proyecto de investigación Disciplinas, Ciencias y Revistas Jurídicas e investigador principal de uno de los dos subproyectos integrados. Es director de la revista CIAN sobre historia de las universidades, ha sido decano de la Universidad, Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III, ha sido presidente de la Sociedad Española de Historia del Derecho y sus áreas de trabajo son la historia del derecho procesal, las historias regionales, la codificación, el constitucionalismo, las relaciones entre el derecho, tanto en su dimensión teórica como histórica, la filosofía y la política, entre otras. Voy a presentar ahora a Aurora María López Medina, que es doctora en Derecho por la Universidad de Huelva, es Manolo. profesora Manuel. titular del área de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de Huelva. En la misma universidad ha desempeñado algunos cargos académicos, especialmente relacionados con la puesta en marcha de los estudios de grado y máster. Fue directora de Convergencia Europea, ha sido vicedecana de Innovación Docente de Convergencia Europea, ha sido también decana de la facultad. Sus áreas de trabajo e investigación están referidas a la historia del derecho en especial, a la historia judicial, a las instituciones jurídicas y al procedimiento judicial. También tenemos el gusto de tener acá a Manuel Martínez Neira, que es profesor emérito de la Universidad Carlos III de Madrid. Sus áreas de investigación en la historia del derecho son el desarrollo de la historia del derecho como disciplina académica en España. Y desde esta perspectiva se ha interesado por la figura de Eduardo de Hinojosa, por la Escuela Española de Derecho Consuetudinario, por el Estado monoclase. Paralelamente, ha escrito sobre la Universidad Española en los siglos XIX y XX. Y recientemente ha publicado un ensayo sobre el modelo residencial o colegial. Y finalmente, nuestro querido Carlos Petit Calvo, que es doctor por la Universidad de Sevilla, con su tesis Compañías Mercantiles en Bilbao, 1737-1829, fue catedrático en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad de Huelva, ha sido profesor visitante de varias universidades de Europa y América, ha recibido numerosos premios, ha sido becario Fulbright. Sus áreas de investigación son la historia del derecho mercantil, privado, visigodo, historiografía e historia de las disciplinas jurídicas, historia constitucional, circulación de ideas jurídicas. Y, lo que es muy importante, ha sido uno de los investigadores principales que está detrás del proyecto Diccionario de Catedráticos Españoles de Derecho, una serie de biografías de catedráticos de Derecho españoles que tiene mucho que ver con el proyecto que están presentando hoy. Así que yo ya los dejo, a ver si lo veo a Manuel Bermejo acá. Perdona, Viviana. He recibido una llamada de Manuel Bermejo diciendo que es imposible la conexión, que lo Bueno, excusemos todos porque está en una situación que le impide eh, poder conectarse con el grupo. bueno, adelante, el piso es de ustedes, quien Bueno, pues comienza. entonces, si os parece bien, puedo yo comenzar, pero dando
unas pinceladas muy breves de lo que pudiéramos llamar la génesis del proyecto. El proyecto realmente pretende utilizar las revistas jurídicas para reconstruir disciplinas jurídicas, teniendo en cuenta que a partir de, qué sé yo, la segunda mitad del siglo XIX, el saber jurídico se construye en buena medida mediante ese nuevo género de textos que son las revistas. Por tanto, a través de las revistas llegamos a las disciplinas, pero a todo eso es a lo que presta principal atención Manuel Bermejo y su grupo. Nosotros nos ocupamos más bien del trabajo de base, que sería levantar un repertorio de los títulos de revistas jurídicas, teniendo en cuenta que hasta hace muy poco era un terreno prácticamente desconocido, ¿no? No tanto el tema, me limito a recordar que, como en tantas otras materias interesantes al pensamiento jurídico y a la historia del pensamiento jurídico, fue Paolo Grossi en los años 80 que llamó la atención sobre las revistas jurídicas como un formato característico de los textos de la experiencia del derecho moderno y que nos interesan más allá de la ocasional consulta de trabajos en ellas publicados. Las revistas como tales son objeto historiográfico, y así debemos observarlas. Y en efecto, él está detrás, él estuvo detrás de algunas iniciativas que se tradujeron en importantes publicaciones y sobre todo del repertorio de revistas jurídicas italianas que publicó un colaborador bibliotecario, el señor Carlo Mansuino. Un repertorio muy completo que tiene ya 30 años de historia y que además provocó aportaciones sectoriales. Por ejemplo, Patricia Di Salvo, profesora justamente en Messina, donde Manuel no puede conectarse con nosotros, publicó un tomo sobre revistas jurídicas del ámbito siciliano. Bien, el antecedente más inmediato, sobre todo desde el punto de vista práctico, en el doble sentido de la practicidad del savoir-faire, pero también del trabajo en equipo o en red, es el diccionario que ya invocó nuestra amiga Viviana, el diccionario de catedráticos españoles de Derecho, que fue nuestro proyecto durante una serie de años, abarcando de 1847 a 1983, y donde pusimos en pie un total de 1069 biografías profesionales. Eran los que pertenecieron al cuerpo de catedráticos de universidad, que es un cuerpo de la administración del Estado que se crea en los años 40 del siglo XIX, con la intención de, a base documental fundamentalmente, gracias a los fondos del Archivo General de la Administración, reconstruir lo que fue su actividad profesional, donde enseñaron, cuándo se graduaron, incluso qué publicaciones pudieron realizar, ¿no? Fue una experiencia de trabajo con instrumentos electrónicos que nos permiten crear una base de datos bastante nutrida que puede permitir búsquedas varias. Y también, como les decía, la experiencia de aportar un instrumento de trabajo sobre la base de una colaboración bastante extensa en cuanto a las personas que aportaban su esfuerzo. Coincidió luego la terminación del diccionario hace un par de años Sí, con pero una ya estancia. he empezado, Carlos, que yo debía empezar, o sea que nada, no te preocupes. Sí, no. ¿Continúo? Sí, sí, continúa así, lo silencié. Ah, muy bien. Bueno, no quisiera yo aquí que se privara la libertad de cátedra y de expresión de ninguno de los colegas. Prometo que continuaré con una cierta velocidad. Les decía que coincidió la finalización del diccionario con una estancia que yo realicé en Brasil en el año 2022,
en donde comencé a interesarme por la prensa jurídica iberoamericana. Hay que tener en cuenta que hoy por hoy solamente de los países del mundo iberoamericano, es decir, España, Portugal y la América de habla española y portuguesa, solamente contamos con 3 repertorios. Un discípulo mío, Fernando Liendo, que aportó como subproducto de su tesis doctoral el avance, se llama así, de un repertorio de prensa jurídica española, desde los años 30 del siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX, que tenía además 2 aportaciones previas, una para Portugal, en el año 2002, Luis Bigote Chorão, un colega de Lisboa, publicó un repertorio de prensa jurídica portuguesa, donde para el siglo XIX, fue el arco cronológico en el que él se situó, se describieron y ficharon 51 revistas. Y otro trabajo algo más modesto, que siguiendo los pasos de Luis Bigote Chorão, realizó un investigador brasileño, Armando Formiga, ¿no? Que publicó también su libro, no recuerdo ahora la fecha, en torno al año 2015, ¿no? Claro, y ya termino con esta brevísima presentación. A mí me gustaría que de este encuentro y de esta presentación del proyecto surgiera una red de colaboradores más nutrida. Veo que están conectados, además del querido amigo Alfredo Flores, su discípulo Frederico Paganín González de Río Grande do Sul, y que pertenecen ya por derecho propio a nuestro elenco. A algún colega peruano o un joven investigador de Colombia también están aportando ya documentos, pero hay que tener en cuenta, claro, que hay muchos países, toda Centroamérica, por ejemplo, o Paraguay, o vuestro vecino Uruguay, pues no tengo yo contactos o no tenemos nosotros contactos desde España para encontrar un equipo local que pueda ayudarnos elaborando fichas de los materiales que sin duda hay, ¿no? Hay que tener en cuenta que el arco cronológico del repertorio es aproximadamente los años 1830, que a lo que parece en todos los países afectados es la década en que comienza una prensa propiamente jurídica, hasta 1950. Hemos querido alargar hasta esa fecha la atención porque la progresiva especialización por razón de materia de la revista jurídica es un fenómeno que podemos considerar relativamente reciente, desde luego más reciente que la aparición de prensa jurídica. Y una última cuestión, al menos en este estado inicial del proyecto, en donde aproximadamente tenemos unas 200 revistas fichadas, creo que sería prudente también incluir periódicos oficiales. Porque aunque nos parezca muy evidente en cada uno de nuestros países cuál es el órgano de publicación de las leyes o de las sentencias, las cosas no son tan claras. Pensemos en países que tienen una estructura federal, como fue Colombia hasta la Constitución de la Regeneración, ¿no? Hasta finales del siglo XIX. Pensemos incluso en la misma España, en donde canonizar en un periódico oficial la publicación de la ley, de los materiales jurídicos oficiales, también es un hecho más bien de la segunda mitad del siglo XIX que no de la primera. El mismo caso de Brasil tengo ahora en mente, ¿no? Periódicos comerciales ordinarios, periódicos políticos que sin embargo contrataban con el gobierno, además de las noticias de rigor, publicar material oficial como o Diario do Comercio, ¿no? en Río de Janeiro. En fin, que el material es mucho, los colaboradores aún pocos, probablemente
si llegamos alguna vez a culminar este esfuerzo transcontinental, podemos tener un banco de datos que supere los 2.000 registros. Todos quedan invitados a contribuir, a hacer una ficha, es una cosa muy sencillita, ya lo verán ustedes, mis colegas lo explicarán, y creo que sería un instrumento de trabajo utilísimo para todos nosotros, ¿no? Más o menos podemos conocer lo más importante de nuestro país, pero no tanto incluso de los países más próximos. Y en un momento en que además la ciencia jurídica circula universalmente, ¿no? Yo siempre pienso en el siglo XIX como un siglo que se desenvuelve en una paradoja. La experiencia de una legislación local, derecho argentino, derecho brasileño, derecho español y así sucesivamente, pero que al mismo tiempo es el momento en que se formula un discurso con pretensiones científicas en torno al derecho. Y la ciencia del derecho, como toda ciencia, opera con valores universales. Por tanto, hay entre lo local y lo universal un hueco que en buena medida cubrieron las revistas jurídicas, dando a conocer materiales de otros países, invitando a colaboradores. Bueno, eso yo creo que puede justificar, aparte ya de subvenir a las carencias de tradiciones historiográficas y bibliográficas locales, un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Muchas gracias, no quiero cansarles más. Gracias, Carlos. Adelante, María o Manuel. Abrite el micrófono, María. Manuel, por favor. Manolo le corresponderá hablar, yo hablaría la última, a ver. Perfecto, sí. Pues nada, muchas gracias. Ante todo, pues un placer y un gran honor estar con ustedes o con vosotros y compartir este proyecto de investigación que coordinan tanto Carlos Petit desde el punto de vista, ¿no?, de la configuración científica, tal y como ha puesto en evidencia, y Jesús Bogarín y Manuel Bermejo, que son los investigadores principales de un grupo y otro. Y después, además, está Aurora, que nos va a hablar de un trabajo principal y esencial que ella ha ido desarrollando. Yo lo que he aportado aquí es el conocimiento que he ido acumulando en la base de datos de los catedráticos de Derecho españoles que ha transitado distintas software hasta que al final, pues con Omeka, con el software de Omeka, que es una publicación tabulada y por lo tanto que nos facilita, ¿no?, la tabulación de los datos con una serie de características que ahora contaré y que resulta muy útil para todos estos proyectos que en general se denominan de humanidades digitales. Para este caso del repertorio de revista, como ha puesto en evidencia Carlos Petit, lo primero que hemos trabajado era cómo era el censo, porque si para el caso de los catedráticos pues teníamos la gran ventaja de una serie de escalafones que oficialmente nos decía cómo se formaba el cuerpo de catedráticos españoles en la Facultad de Derecho, sin embargo no es evidente en el caso de las revistas, donde se abría una discusión de qué entendíamos por revista jurídica, como acaba de poner también de relieve Carlos, en el sentido de que si las oficiales pues entraban o no entraban y otros tipos de disputas que estaban ahí. Aurora, como ahora contará, ha elaborado un censo de aproximadamente 2.000 títulos que deben de ser, por un lado, completados, porque seguramente surjan nuevos títulos que no están ahí, y también depurados, porque tenemos el problema de que para estos años, desde el comienzo en cada uno de los países de las repúblicas que están aquí llamadas a participar en adelante, pues no siempre tenemos unas catalogaciones eficientes de todo este material jurídico. Entonces, claro, nosotros hemos trabajado en concreto desde España en diálogo con la Biblioteca Nacional, intentando tener un identificador de cada título, que en teoría sería el ISSN, pero que para esas revistas antiguas todavía no todas tienen ese número estándar, que nos permita tener una claridad de a qué revista nos estamos refiriendo, porque
como sabemos bien, hay diversidad de títulos que van cambiando según las épocas, a veces se reitera, ¿no? Que se trata de la misma revista o de otra, y por lo tanto necesitábamos tener claro todo ese aspecto. Claro, tener una plataforma como es Omeka, Omeka lo que permite es integrar distintas informaciones que están en la web en una misma página. Y claro, esto puede parecer algo demasiado simple, sin embargo, es de una gran eficiencia porque todos tenemos la experiencia de que cuando navegamos en Internet nos podemos marear un poco en el sentido de los distintos recursos, cuáles son mejor, cuáles son peor. Claro está investigación que tiene que hacer cada uno de los que están comprometidos con un título de revista. Se trata de extraer todo lo que la red, toda la información da sobre esa revista y poderlo volcar en la página de Omeka, de manera que nos permite acceso directo a los catálogos donde está esa revista, acceso a la digitalización de la revista, acceso a las cubiertas de la revista, que podemos incluir esas distintas imágenes, accesos a identificadores permanentes, por ejemplo, en el caso de España, pues que existe una base de datos que se llama Dialnet, que hace vaciado de índices, por ejemplo, de la Revista General de Legislación y de Jurisprudencia, pues el acceso a ese vaciado, ¿no? Y que por lo tanto, pues pinchando desde la misma página tenemos todo ese vaciado de la revista. Claro, nosotros contamos con una financiación escasa, lo digo porque un proyecto similar de prensa que desarrollado en Alemania, que cuenta con bastantes millones de euros y que les ha permitido, por lo tanto, pues en esa gran base de datos de más de 1 millón de registros, pues digitalizar. Ellos mismos digitalizan y cuelgan, ¿no? Nosotros a fecha de hoy no tenemos esa capacidad, ¿no? Pero lo importante es seguir avanzando porque lo que permite Omeka, al ser información tabulada, es que se puede exportar fácilmente dentro de unos años cuando exista un software más eficiente, mejor, y que por lo tanto el Omeka haya quedado ya viejo. Sin embargo, la migración del software de Omeka a un software nuevo es muy fácil gracias a esa tabulación. Y bien, esto era fundamentalmente este aspecto técnico porque entiendo que ahora Aurora va a mostrar la página. La página, como bien sabe, pues ya está accesible, todavía le queda muchísimo trabajo. No solamente, como comentaba Carlos, que ahora hay colgado 200 títulos y claro, y aspiramos a tener 2000 títulos colgados, sino también en cuanto que igual que la página de catedráticos, queremos poner ahí todo el producto de investigación que sacamos de ese proyecto de investigación financiado, pues los artículos que se han ido publicando, los eventos de difusión, de mesas redondas, encuentros como este que estamos realizando gracias a Viviana, etcétera. Y claro, además de todo esto, quería señalar que una de las características que tiene Omeka y que será mejorada en el futuro es el motor de búsqueda, porque de toda esa inmensa base de datos nosotros podemos introducir una serie de parámetros que nos dice en qué revista está. Por ejemplo, si introducimos el nombre de Gumesindo de Azcárate, pues veremos en qué revistas aparecen, que aparecen en unas 7 u 8 revistas por ahora, que no todas son españolas. Entonces, solamente ese dato nos permite ver la difusión de la escrito, ¿no? De la doctrina de una persona, dónde está presente, cuáles son las personas con las que se relaciona, por qué interesa en revistas de otros países y así a medida que vaya avanzando, pues será muy rico, ¿no? Este base de datos de ver la presencia de un jurista que, como el caso de Azcárate, ¿no? Pues es cabeza de una escuela y de unos intereses jurídicos muy concretos en el ámbito americano y español y portugués. Y después, por otro lado,
al mismo tiempo que podemos introducir personas, también temas, porque hemos ido intentando pues clasificar ámbitos de materias que por lo tanto también se van a clasificar la revista por estas materias. También introduciendo palabras clave que aparezcan en los descripciones de contenido, ¿no? La revista tiene un campo de descripción de contenido y si nosotros buscamos ahí a través de palabras clave, también nos va a decir en qué revista aparecen esos temas. Temas que, por ejemplo, estamos investigando y queremos ver cómo se trata ese tema en distintas revistas. Es decir, las posibilidades para el estudio de la ciencia jurídica y en general de la historia del derecho, pues son amplísimas. Ahora vuelvo a decir lo que decía Carlos, ¿no? De un llamado, ¿no? A todos los que quieran colaborar, porque es una aventura o un proyecto muy vasto, ¿no? Que necesitamos muchísima recursos, ¿no? Y ayuda para llevarlo a cabo y que en una parte muy importante se está realizando gracias a Aurora, porque ahora ella contará pues todo el trabajo imprescindible que está realizando. Esto era porque me parece que será mejor que luego en el debate pues se pueda exponer, ¿no? Aclaraciones de lo que estamos hablando. Muchas gracias. Gracias, Manuel. María, te vamos a pedir que comiences, pero después se va a cortar este Zoom y vamos a volver a entrar con el mismo Vale. link para terminar. Te voy a permitir para que puedas compartir. Sí, por Te voy a favor. ser anfitriona. Porque lo que Adelante, ya es, está. bueno, Ya pues puedes como compartir. muchas gracias, buenas tardes a todos. Y bueno, pues ya mis compañeros, el profesor Petit y el profesor Martínez Neira, pues, les han situado perfectamente en donde estamos desde el punto de vista de lo que intentamos hacer y del instrumento que tenemos, ¿eh? Omeka es una plataforma de código abierto. Eso la hará sin duda crecer en estos años y nos permitirá muchas cosas. Meter allí cantidad de contenidos digitales para disponer. Eh, Vamos a ver, voy a intentar compartir. eh, compartir. Pienso que están viendo eh, la aplicación. Se ve, se Bueno, ve. perdón, la presentación, y ahí tienen un primer pantallazo de lo que vemos en la web donde van a estar alojados, donde va a estar alojado el repertorio de prensa jurídica, el principio donde vamos a tener los datos de búsqueda muy generales. Títulos de las revistas, autoría de las fichas, y todavía persiste esa relación con el diccionario de catedráticos españoles de Derecho. Los tipos de publicaciones que se recogen, ya lo han dicho mis compañeros, pero aquí sintetizado, son revistas jurídicas de carácter general, especialmente pues, las preocupadas por aquella organización normativa del primitivo Estado liberal. Luego, diarios de carácter corporativo, revistas especializadas en las diferentes ramas jurídicas y a mí me parece muy interesante también revistas editadas por las facultades de Derecho. Lo que estamos encontrando ahí pues resulta francamente interesante. Estos son los tipos de publicaciones periódicas, revistas en general, que tenemos y a las que hemos añadido también incluimos todos los diarios oficiales, todos los boletines oficiales. ¿Qué tenemos ahora mismo? Pues este no es tan actualizado del todo, es el censo que tenemos, que lo hemos ido recogiendo, investigando a través de acceder a bibliotecas, bibliotecas de universidades panamericanas, bases de datos y depurando y contrastando datos, porque en las mismas revistas cada bibliotecario la puede haber fichado con
incluso nombres distintos con un subtítulo y por eso la depuración. Pero tenemos una cantidad importante, pues aunque fueran la mitad con problemas, pues tenemos 3.000. Por eso calculamos que serán unas 2.000. Lo que sí vemos son los países que más tienen. Argentina tenemos localizada hasta 500, Brasil 600, pues en España tenemos 465. Bueno, pues de ese orden, ese número, con ese volumen trabajamos. Lo que ven al lado son las que ya tenemos más o menos asignadas, pensadas quién las pueden hacer, pueden hacerlas y finalmente las que están hechas. Ahí pone 145 porque el pantallazo de antes de las vacaciones, ahora tenemos 194 exactamente. Bien. Todos los datos que están en la base de datos, es una de las ventajas que tiene Omeka, se pueden tratar, es lo que ha dicho Manuel ahora, ¿no? Se pueden pasar a otros sistemas, se pueden bajar, se pueden ordenar. Y pues ya las tenemos ordenadas en una hoja Excel, pues por título, y pues, las tenemos así ordenadas. El título, el año y el país nos dan nos califican, nos determinan a una revista. Es muy difícil que haya con el mismo título, el mismo año y el mismo país. Entonces, esos son los tres datos. Y a partir de ahí las asignamos, se van haciendo, se hace la ficha, se busca la imagen, se busca y se sube finalmente a la pantalla. Y aquí la ficha, lo que rellenamos cada uno de los investigadores que estamos aquí en el proyecto, es esta. Es muy elemental, el título, subtítulo, año de inicio, año de cese, localidad de publicación, país, tipografía, periodicidad, directores, colaboradores, contenido. El ejemplar consultado, cuando hay disponible en línea, ponemos el enlace. Y bueno, pues ya finalmente el nombre del que ha elaborado la ficha. Luego ya podemos buscar en principio por los campos que aparecen en rojo, después ya también incluso por el contenido de cada uno de los campos hasta llegar pues a lo mejor al detalle de donde un nombre concreto, eso también los podemos buscar ahora mismo y nos llevaría la ficha. Bueno, quiero destacar y además a mí me resulta especialmente curioso que podemos también poner las portadas, las carátulas, y hay algunas, bueno, pues llamativas, pues de diseño incluso modernista, muy bonito. Y aquí vamos por fin a acceder a una revista. Y bueno, pues yo he puesto el Anuario de Historia del Derecho Español. Pues así la vemos ya estamos en la página web y cualquier revista nos aparecerá ahí con su título, con la carátula, la pequeña descripción y cuando pinchemos, pues a partir de ahí, a ver, vaya, pues no sale aquí, saldrían los datos de los mismos que están en la ficha ya ordenados, la periodicidad, el director, los colaboradores, el contenido, pues todo esto. E incluso el enlace, de modo que quienes pinchen pueden ver a los enlaces que nos parezcan de interés, en este caso, pues los índices que se publicaron de esta revista. Entonces, tiene la bibliografía, quienes han escrito sobre esta revista. Efectivamente, aquí está disponible online, los índices acumulados y todo esto. Aquí tenemos, esta es ahora mismo la web, aunque me he venido directamente a una revista, pero aquí podemos ver. Perdón, Aurora, es que no se ve la web, ¿eh? Por lo menos yo lo que estoy viendo es la presentación. Claro, no funciona el hipervínculo. No está Pues yo sí lo estoy viendo. Que probablemente es que lo tenga que compartir, dejar de compartir volver a compartir ahora la pantalla de. Vamos a hacer una Ahora, cosa, ahora Aurora. creo que sí. Tenemos que cortar porque se va a Vale. terminar Bueno, pues Cuando ahora cuando volvemos, volvamos, lo vemos directamente de la web, ¿ok? lo dejo así que ya ha llegado y ahora cuando volvamos podemos manejar la web y ver pues las materias, las que tenemos de los países que tenemos y la autoría. Perfecto. Bueno, nos ¿Mm? vemos en un minuto, con el mismo link. Vale. Bueno, continuamos con la segunda parte y última de esta presentación
Adelante, María. Bueno, pues creo que voy a poder seguir compartiendo porque ya se trataba, me tienes como anfitriona, me tienes que habilitar. ¿M? Se trata pues eso, de que ahora mismo vean los Ya puedes. participantes Ah, el estado de nuestra web. Voy a ver, presentación. Ah, pues verdaderamente tengo que... ya podés eh, compartir, ¿eh? Sí, pero precisamente al desconectar me, mm, mm, no tengo aquí correo. La, la, la web voy a conectarla para que no sea no sea la. Sí. Está bien. Compartir, compartir. Están viendo ahora, yo creo que efectivamente es porque es la primera pantalla. Perfecto. Sí, sí, se ve Bueno, perfecto. ahora la vemos. Pues aquí tenemos los títulos que tenemos hasta ahora, pues los tenemos ordenados pues, por orden alfabético y efectivamente pues tenemos de varios países, afortunadamente, eh, más de uno de otro, dependiendo en muchos casos de los colaboradores que tenemos de esos países. Picando en cualquiera de ellas, pues llegamos a la, a la ficha, como hemos visto, la del anuario. Además de por este orden, los podemos tener por materias y de modo hemos señalado unas materias y aquí tenemos las de derecho civil. Bueno, pues, la revista del notariado, revistas jurídicas, muchas están relaciones. Está resultando muy interesante el papel de las revistas en la formación de los grupos, de los profesionales. En España, pues notarios, registradores de la propiedad, en torno a las publicaciones que hacían en derecho civil, hay varias de este tipo. Las ordenamos además de por materias, que aquí tenemos la lista de materias que hemos determinado, pues luego también están los países, las tenemos ordenadas y aquí están los países de los que tenemos. Y bueno, pues si vamos a ver las que tenemos ahora mismo de Argentina, por poner, pues tenemos precisamente la revista de Legislación y Jurisprudencia que ha una ficha que ha hecho nuestra anfitriona de hoy, pues acerca de esta revista de Legislación y Jurisprudencia. Ya hay otros países, pues ahora mismo no sabría qué decir cuáles los que tienen más, tendría que ver actualizado, pero bueno, pues aquí si alguien busca por las que haya de su país, pues efectivamente podrá encontrarlos aquí y ya ver, bueno, pues, hay siempre, afortunadamente tenemos un buen grupo. La otra, ya, la autoría, aquí tenemos que dar, y lo lamento por quienes estén, incluso creo que hay alguien conectado que ha mandado alguna ficha y no está todavía dado de alta como autor, pero pues, en cualquier momento pues podremos, que el señor Alzate, que ha sido uno de los colaboradores, pues las que ha redactado él, pues las podemos ver aquí. Y en cada una de ellas, pues en cada una de ellas, pues su descripción y si queremos más datos, pues aquí a continuación las que hemos recogido. Pues yo solamente lo que quería era enseñarles este trabajo y bueno, pues animarles a que colaboren y en cualquier caso que es un trabajo que estamos haciendo para poner una herramienta para todos los investigadores en ciencias jurídicas en general. Bueno, muchas gracias, María. Te voy a pedir que me devuelvas el host para no tener problemas. Ya está, me parece que ya estamos. Sí, a ver, Bueno, entonces, vale. bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, entre todos los asistentes, me imagino que debe haber preguntas, comentarios, consultas, así que bueno, queda abierto el espacio para que consulten, para que volvamos a entrar en la página si tienen alguna duda, en fin.
Por mi parte, yo no sabía que estaban incluidos también los boletines oficiales, ¿eh? Que bueno, eso también es muy bueno. En Argentina, por ejemplo, antes de que se fundara el actual, que es el boletín oficial, había otras publicaciones a nivel provincial. Boletín de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Eh, y si no me equivoco, una de las primeras medidas del gobierno independiente argentino antes de que se conformara el Estado fue el tema de la publicación de las normas y todo lo demás. Así que también ahí podría haber algo para ver. Así que bueno, muy útil que informaran que eso también esté incluido dentro de las fuentes que se pueden relevar. Bueno, acá el compatriota de ustedes, que ahora se va a presentar, ha levantado la mano para hacer una pregunta. Adelante, Salvador. Buenas tardes desde Alicante, desde España. Buenas tardes, buenas noches ya, Sí. porque ya es de noche aquí en España. Bueno, qué trabajo más interesante y tal. Cuando ha empezado, he buscado por la web a ver si encontraba la revista. La he encontrado antes que la profesora nos enseñara la web y he hecho una búsqueda. Ahí trasteando un poco, aunque soy varón, pues a veces puedo hacer dos cosas a la vez, escuchar y hacer alguna otra cosa más. Entonces he puesto a García Gallo y pues en la ficha de García Gallo, el historiador de Derecho, pues salen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 revistas. Están 10 revistas y de resultados me da 38. Muy interesante. También he buceado y he visto ahí que hay en algunos sitios, como en El Faro, en la revista, donde enlaza en línea y me Ujú. parece esto una herramienta, desde luego, muy, muy buena. Bueno, no me he presentado, yo soy, bueno, soy licenciado en Derecho, máster en Derecho de las Administraciones Públicas y doctorando de la Universidad de Alicante en el área de Historia del Derecho. Entonces, como veo que solicitan colaboradores, yo no sé si estaría capacitado para poder colaborar. Ahora bien, sí tengo que decir una cosa, que el que mucho abarca, poco aprieta. En este momento, claro, mi prioridad principal, porque claro, como trabajo, pues el tiempo pues está muy limitado. Mi prioridad principal es poder terminar en este curso siguiente, poder defender la tesis doctoral. A partir de ahí, pues yo pues ya me quedaría liberado y si quieren que colabore con ustedes, pues yo encantado de la vida. Nada, solo era eso. Muchas gracias. Claro que sí, bienvenido. Bueno, muchas gracias. María, te pido que me vuelvas a poner a mí como anfitriona, porque seguís vos como anfitriona. Te tenés que parar sobre mi nombre y ponerme como anfitriona, me parece, ¿eh? Porque no puedo hacer nada. Tengo las manos atadas. ¿Pudiste? Pero estás Aurora, es muteada. que además no se te oye, tienes el micrófono. Sí, Ah, ahora. pero que como no esté en participante, no veo dónde pueda... Ahí donde está mi nombre hay un cuadradito con 3 puntitos Ah, sí, y bien. ahí Ah, habla poneme, tú, habla un momento y yo me callo para que salga tu nombre. A ver, aquí, silenciar. donde están los 3 puntitos, Sí, poneme, donde están los 3 puntitos. haz- no, le iba a poner a la torre. No. bueno, no No, importa. perdón, es que cambia los. Cambiar el anfitrión. Bueno, no importa. Creo, Mientras tanto, creo que ya sí, está, ya creo está, que ya sí, está, que ha ya atinado al está. puntito. Lo logramos. Bueno, Perdona.
Ahí hay una mano levantada de Federico. Federico, adelante, presentate. Buenas tardes, soy Federico, soy de Brasil, hablo desde Porto Alegre. Hago ahora mi maestría en Derecho con el profesor Flores, que ahí también está. Y bueno, ya conozco el proyecto del profesor Petit y de Aurora, pero me gustaría nomás destacar que ese tipo de laburo de organización de repertorios nos ayuda también con obtener una visión comparativa de la materia. Así que, por ejemplo, si vemos los repertorios que ya tenemos organizados en Brasil, por ejemplo, el de Formiga ya es como que es una cita obligatoria en prácticamente todos los trabajos que se hacen sobre periodismo en Brasil. Eh, Porque así como, no sé, muy importante y para mí es demasiado importante eso porque estoy laburando con un periódico de los años 60, o sea, que empieza al final de los años 50, inicios de los años 60, pero se puede tener una visión comparativa y retrospectiva también del escenario intelectual general. Ah, creo que nos queda nomás una limitación en el trabajo de los repertorios generales, así, que es la disponibilización. O sea, nosotros no tenemos siempre el poder de disponibilizar digitalizados todos los periódicos. Uno u otro sí, que ya están en internet o en sitios propios, sí, pero con el tema de derechos autorales y todo, ya se sabe que hay una fuerte limitación a eso. Pero creo que es algo que sería interesante también de buscarnos, ¿no? De buscar una manera de poder disponibilizar también los periódicos eh, para que gente, bueno, de todo el mundo lo pueda acceder. Así que, por ejemplo, yo estoy en Brasil, puedo trabajar con un periódico de España que no esté en Dialnet o que no esté en un sitio propio, pero se tendría de buscar maneras de viabilizar eso, creo. Eh, pero además creo que está genial la idea. Y ya pude tener el honor de contribuir ahí con una ficha, así que, bueno, nomás tengo a agradecer a los organizadores, ¿eh? Gracias, Federico. Ahí, Alfredo, adelante, Alfredo, presentate. Bueno, es un placer estar con ustedes todos, además con nuestros colegas, y en especial porque ahora hace poco hicimos una traducción con Federico de Carlos Petit y otro de Martínez Neira. Es una alegría estar con ustedes. No, profundizando un poco más el tema, yo me acuerdo que, por ejemplo, se mencionó, el doctor Neira habló respecto de los alemanes. Había un repertorio, me parece que era digital, Schriften, que está por cerrar, pero de otro modo, ellos utilizaban Wix Search o por Wikipedia. Tenían una forma de dejar, digo por revistas en lo general, no solo jurídicas, ¿no? Pero que tal vez porque tenían fondos europeos hicieron eso y se podía hacer porque tenía algo en especial más fácil de trabajar porque Wikipedia tiene gran presencia en el mundo entero virtual y además de tener en variaciones de lenguas la posibilidad de la descripción del título, ¿no? Y además de que algunas revistas estén ahí alojadas ahí disponibles. Entonces es interesante pensar las estrategias que se emplearon y bueno, teniendo fondos públicos mucho más fácil, ¿no? Pero es muy, muy importante, estamos aquí para
justamente para dar las congratulaciones y apoyar en lo posible desde Brasil. Gracias. Ahí hay un comentario en el chat de Álvaro Monzón. Álvaro, ¿querés decirlo? ¿Querés abrirte el micrófono y comentar desde Corrientes lo que viste? Gracias, Viviana. Como hacían referencia al sistema federal, Corrientes tenía hasta 1920 un sistema en realidad eran libros de registros oficiales que están plenamente digitalizados por el Archivo General de la provincia de Corrientes. A partir de ese año aparece el boletín oficial de más difícil lectura y en general no están digitalizados. Sí están vía la legislatura provincial digitalizada todas las leyes aprobadas en la historia de la provincia de Corrientes. Por ahí hay datos que pueden ser interesantes a los fines de la investigación. Bueno, ahí que me voy a poner en la piel de Carlos y te diría, bueno, ya que lo tenés digitalizado, ahí tenemos la ficha y puedes empezar a formar parte del proyecto. Con mucho gusto, será un placer y desde ya un honor. Cuenten conmigo. Bueno, yo me tomé el atrevimiento. Será bien recibido, Álvaro, porque además el mundo de las revistas locales está incluido, pero está muy, claro, en este mar de tantas revistas, quizás esté ahora mismo en el último nivel y son tan importantes, a veces más importantes porque están más cercanas y recogen con más detalle las cosas. Con lo cual, eso que le he escuchado de la revista provincial, y si está digitalizada, pues nos vendrá estupendo porque ya ve que con esta base de datos podemos poner el enlace y darle una visibilidad a ese material que está ahí. Perfecto. Jesús, levantaste la mano. Sí, Jesús Bogarín de la Universidad de Huelva, que varios habéis puesto de relieve lo interesante que sería contar con fondos digitalizados. Evidentemente no tenemos a día de hoy una subvención, presupuesto como para eso. Quizás pienso que a medida que progrese el proyecto, quizás pueda ser más atractivo para los financiadores. Ya de entrada hemos pedido a la Junta de Andalucía, que es el gobierno regional del sur de España, un proyecto en el que hemos pedido lo máximo posible de subvención, argumentando que contrataríamos una empresa para digitalizar los fondos de Andalucía. No soy muy optimista en que nos vayan a dar puestos a conceder nuestra subvención, este máximo que permitiría eso, pero quizá más adelante, en la medida en que vean que esto es una realidad muy útil para el progreso de la ciencia jurídica, pues estaría quizás más animado los que saquen proyectos a conceder nuestras subvenciones y hacer por lo menos parcialmente esta digitalización que efectivamente falta a día de hoy. Gracias. Hay un comentario, una pregunta de Víctor. Víctor, abrite el micrófono y hacela, por favor. Bien, gracias, doctora. Bueno, yo soy de Perú. Me interesa este tema de prensa porque, bueno, soy juez, pero enseño en una facultad de comunicación, ¿no? Cursos de derecho. Entonces, me interesaba siempre este tema de la relación que hay entre prensa y lo jurídico. Lo que en España se llama prensa de tribunales, ¿verdad? Y aquí lo llamamos prensa judicial. Lo que planteaba como pregunta era lo siguiente: si podía tomarse dentro de esta categorización o esta reunión de fichas, podía tomarse aquellos artículos en revistas significativas, pero que son genéricas, como en el caso de Perú, que hay una revista del siglo XVIII, 1791, Mercurio Peruano, por un fundador de la República, digamos, Hipólito Unanue, y en donde se dan los primeros artículos jurídicos, ¿no? Año 1791, porque cuando ya se habla de literatura especializada aquí en el Perú, estamos ya en el siglo XIX, 1885, una revista de un publicista muy importante acá en el Perú, Miguel Antonio de la Lama, que publicó una revista que se llamaba El Derecho, que luego después viene a ser parte de la revista, viene a ser un órgano que se convierte en un órgano del Colegio de Abogados de Lima, fundado en 1804. Entonces, quisiera más o menos saber
cuál sería el criterio, ¿no? De si podíamos llamar una prensa jurídica, digamos, el tema de algunos artículos de revistas muy significativas como esta de Mercurio Peruano, o solamente se atiene a un concepto de revistas especializadas, íntegramente especializadas de derecho, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién contesta la pregunta? Carlos. Quizás, don Carlos. Sí, gracias. Sí, son preguntas, o es esta última una pregunta de interés muy notable. Bueno, recuerdo a todos en lo que tiene que ver con los fondos digitalizados que una de las virtualidades que tendrá o que tiene ya nuestro repertorio es que allí cuando encontramos que los fondos están digitalizados incluimos el vínculo permanente, el vínculo estable a la colección. De manera que el usuario puede inmediatamente comenzar a consultarla. Efectivamente, es un límite notable el que no todo esté digitalizado. Hay que pensar que las bibliotecas nos ayudarán en el futuro en esta tarea a medida que progresen los procesos de digitalización de su fondo. Pero bueno, hay bastante más de lo que en principio pudiera parecer, ¿no? Respecto del mercurio peruano, vamos a ver. Nosotros limitamos de una manera, claro, siempre arbitraria, la idea de prensa jurídica a lo que sería el fenómeno del Estado, partiendo de la base de que el Estado liberal pues se gesta y cuaja más o menos, y más bien en América después de los procesos de independencia, a partir de los años 30, ¿no? Cuando comienzan a aparecer códigos, cuando comienzan a aparecer estructuras que gobiernan y que legislan cotidianamente. Dejamos fuera revistas anteriores, fueron muchas las que, por ejemplo, al hilo de la Constitución de Cádiz hicieron aparición, en donde no faltan los contenidos jurídicos. No son exclusivamente jurídicas, pero no faltan los contenidos jurídicos. Bueno, por ahora eso está excluido. Partimos de los años 30 del siglo XIX. Ahora bien, dentro del alcance del proyecto en un sentido amplio, no solamente está elaborar un repertorio de fichas descriptivas, también está estimular, convocar interesados para publicaciones en torno a las revistas jurídicas, ¿no? Y ahí perfectamente puede caber, qué sé yo, en un seminario futuro, una contribución de don Víctor Malpartida pues sobre los contenidos jurídicos del mercurio peruano. Sería realmente un resultado óptimo para nuestro proyecto, y en la página web tendremos siempre, en caso de que sea objeto de una publicación digital, como hoy por hoy parece que es obligado, el correspondiente trabajo, ¿no? Es decir, que en principio el repertorio tiene esa limitación, pero el proyecto no. El proyecto podría perfectamente extenderse hacia otros momentos, otros títulos, en donde la idea de periodicidad y la idea de saber jurídico pues están hermanadas, ¿no? Muchas Bueno, muy gracias. bien. Acá hay otra voluntaria que pasó algo por el chat. Milena, abrite el micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? Esto es una leva, ¿no? Una leva. Acá ya reclutamos a varios. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas noches. Bueno, sí, solamente, bueno, felicitarlos por el proyecto. Digamos, yo en una comunicación previa con Carlos a través de mails, me había enterado del proyecto, aproveché esta oportunidad también para participar de esta reunión, para conocer un poco más de qué se trataba y bueno. Y bueno, por supuesto, ofrecerme también como posible, digamos, ahí pesquisadora, buscadora de materiales. Veo que en Argentina tienen bastante material. Yo trabajo principalmente en Córdoba, soy doctora en historia, becaria postdoctoral de CONICET, así que bueno, a disposición para la búsqueda y bueno, porque además son materiales con los que yo ya vengo trabajando hace varios años, así que podría estar consultando, bueno, qué disponibilidad hay y bueno, y poder contribuir también con esa parte. Pero solamente era eso.
Si quieren pasar por el chat, Sí. Carlos o María, si quieren pasar algún contacto para los que están interesados, si quieren pasar por el chat. Sí, la coordinadora es nuestra amiga Aurora López Medina. Sí, Entonces, tal vez, Aurora, escribe tú en el chat en el tu chat, puedo escribirlo correo aquí, en el electrónico. chat del grupo. A Eso ver, es. enviar mensaje, contacto, eh, contacto. Bueno, mientras tanto, ¿alguien más quiere agregar algo? ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿Ustedes, Carlos, Manolo, quieren agregar algo? Estamos. Estoy añadiendo otra dirección por si acaso es más fácil. Ok. Gmail. Yo quisiera consumir 2 segundos para agradecer el interés con que siguen esta sesión algunas amigas muy queridas, colegas españolas como Carmen Losa, que veo ahí con su sonrisa de costumbre. Un beso muy fuerte, Carmen. O Isabel Ramos, que hace catedrática de la Universidad de Jaén. Isabel, que hace poco estuvimos además juntos en una ocasión muy, muy feliz. Le doy las gracias por su presencia y por su apoyo. Esto es una empresa colectiva. Esto realmente sale adelante como una suma de esfuerzos. Escribir una ficha no cuesta mucho trabajo, sobre todo, por ejemplo, pensando en Milena, las revistas que ella tiene a mano en Córdoba, Argentina. Para nosotros son inaccesibles si es que no están digitalizadas. Entonces, en cambio, a lo mejor para ella, una revista que para nosotros sí está en los anaqueles de nuestra facultad, pues le resultan de interés y sin embargo, no tiene un fácil acceso. Esa es la ventaja, yo creo, de este repertorio. Que por lo menos advierte de la existencia de títulos. Hay, vamos, de los casi 200 que tenemos, en buena medida españoles, porque hemos partido del repertorio que hizo Fernando Liendo hasta 1936. La gran mayoría de títulos que se pueden ir añadiendo son absolutamente desconocidos. Algunos de las cubiertas que publicó Aurora, tan espectaculares, ¿no? A veces, con esos diseños tan deco, como esa revista de Derecho Eclesiástico, pues yo no tenía ninguna idea de su existencia. Y así tantas otras. De manera que el repertorio sirve, además, para descubrir materiales que pueden ser y que sin duda merecen serlo objeto de investigaciones futuras, ¿no? Seguramente, además, teniendo en cuenta que la revista de Derecho Eclesiástico nace cuando Aurora, en los años 30, En el ¿no? 30, sí, sí. Es decir, en los momentos en que está a punto de proclamarse una república laica, como fue la República Española del 31, pues sin duda estudiar una revista tan significativa en esa época histórica, pues es fundamental. Y que yo sepa, vamos, no es que nadie la haya estudiado, es que nadie hasta ahora tenía memoria de su existencia. Sí, sí, sí. Y el Hay muchas... repertorio es una fuente valiosísima pues para recuperar tantas y tantas revistas jurídicas que hemos olvidado, que murieron hace muchos años, pero que son un testimonio vivo de ciencia jurídica y de problemas contemporáneos, ¿no? Muchas personas, muchos de estos fundadores de estas revistas muchas duraron poco tiempo, se publicaron poco tiempo y sin embargo pues, detrás de ellas pues, hay unos nombres que empieza uno luego a buscar y hay biografías muy interesantes de personas eh, que ayudaron a construir en determinado momento el derecho, ¿no? Y a darlo a conocer. Y son esos nombres que están perdidos ahí entre el director, el director de edición y luego pues ves que era una persona, muchos son jueces profesionales, se puede, hay materiales, hay sin fin. O sea, y ya todo esto sin entrar en comparaciones, simplemente artículos traducidos
es muy interesante traducidos al español, artículos de autores extranjeros, lo encontramos ahí de Alemania, entonces, cómo se hacían, por qué se hacían, digo, un fondo, es un fondo, es un pozo sin fondo buscar las revistas, pero también un pozo sin fondo todo lo que se encuentra, ¿no? Todos los temas que se pueden extraer. Ahí Federico habla de las reseñas, ¿no? Todo esto que vos comentás, las traducciones, los artículos de las revistas que dan cuenta de otras revistas, de otros países, ¿no? Las traducciones que se hacen especialmente para algunas revistas, la reproducción, eso es importantísimo para la circulación de ideas jurídicas. Y agregando lo que dice Carlos, algunos autores han trabajado algunas revistas, han trabajado seguramente, pero por ejemplo, no desde la perspectiva de la que se están analizando en este proyecto, conforme la ficha que se elaboró, es decir, en qué año comenzó, en qué año terminó, cuántas secciones tenían, cuántos tomos se publicaron, quiénes fueron los autores. Tomaron aspectos parciales de las revistas, pero no ese enfoque global que propone este proyecto extraordinario. Así que bueno, yo le dejo estos últimos minutitos a Manolo y a María para que se despidan, a Carlos, si quiere agregar algo más. Y no, les quiero aclarar que la semana que viene no tenemos reunión. Yo no puse una reunión para el jueves que viene, porque es el Día del Perdón. Yo soy judía y no trabajo, así que iba a tener que pedirle a alguien que me reemplace y ya pedí reemplazos para otras oportunidades en las que viajé, así que no tenemos sesión, pero sí volvemos el 9 de octubre. Así que bueno, los dejo a ustedes para que cierren ustedes esta magnífica presentación. Cerramos al revés, empiezo yo que he empezado la última, simplemente he dejado ahí pues mis datos, agradezco la atención y bueno, pues abierta al diálogo con las ideas que se les ocurran o con lo que quieran a contribuir desde este rinconcito, desde Huelva. Muchas gracias. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Solo añadir que al tratarse de un recurso online, siempre podemos estar corrigiendo y en concreto todo lo que ha aparecido o se ha comentado sobre la digitalización en el momento que cualquier biblioteca o institución digitalice la revista completa o una parte, nosotros podemos incluir el link. Yo, de hecho, pues estoy intentando que la Biblioteca Nacional de España se anime a nuevas digitalizaciones. Hay ya bastante fondo a partir de la prensa digital que tiene la Biblioteca Nacional y en la medida en que tengamos todos esos recursos, pues aparecerá toda esta información. Pues muchas gracias. Gracias. Bueno, Yo quiero saludo. agradecer Sí. termino con dos palabras de agradecimiento al instituto, personificado en nuestra anfitriona Viviana, por el interés que se ha tomado en difundir y en presentar nuestro proyecto, que todavía es incipiente, pero que va creciendo. Muchas gracias a todos y a los presentes. Un gusto ver a nuestros queridos amigos, a Salvador, a Alfredo, Carmen querida, Isabel, parece mentira que la semana pasada estábamos una al lado de otra, no se puede creer. Bueno, una alegría enorme volver a ver a todos y bueno, seguimos en contacto, nos vemos pronto. Chao. Chao, hasta luego.